Hola queridos amigos, buenos días desde Betanzos nuevamente aquí en vuestro canal Germán el Juglar del siglo XXI. Hoy voy a hablarles de la posibilidad de un Armagedón. En la madrugada del día 13 de junio de este 2025, Israel atacó a Irán con misiles balísticos y el bombardeo con drones y aviación en una operación llamada Rising Lion, cuyo objetivo eran más de 100 instalaciones militares y de investigación relacionadas con el uso militar para el desarrollo nuclear. Tal vez el ataque se debió a recientes declaraciones del comandante de la Guardia Revolucionaria, Hosman Insalami, quien recientemente dijo que Israel debería ser borrado del mapa. Irán reaccionó al ataque con el envío de cientos de misiles balísticos, puesto que en este ataque de Israel el propio Insalami fue dado de baja junto con el jefe del Estado Mayor de Irán, Mohammad Baghmani, y los jefes de la defensa y de la Fuerza Aérea, Golan Ali Rashid y Amir Ali Hargizadeh, así como 6 científicos que trabajaban en el enriquecimiento del uranio para la construcción de bombas nucleares. En esta reacción de Israel con misiles balísticos sobre todo su territorio, en esta reacción de Irán sobre el territorio de Israel con misiles balísticos, lograron el éxito de traspasar la defensa antiaérea del famosísimo escudo de hierro que protege a Israel. Y hoy el mundo entero amanece ante el incremento de la mayor tensión que ha habido en ese lugar del planeta en los últimos años, lo que hace pensar que podríamos estar en la antesala del Armagedón. Como ya dije, esta palabra es un término contenido en el libro del Apocalipsis o Revelaciones del Nuevo Testamento de la Biblia y que proviene de la expresión Har Magedón, cuyo significado es monte de Megido, un cerro que domina el valle donde actualmente se encuentra un kibutz israelí o comunidad agrícola fundada en 1949 por sobrevivientes del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial que procedían de Polonia y Alemania, localizado a 80 kilómetros al norte de Jerusalén, a 31 kilómetros al sudeste de Haifa y a unos 30 kilómetros al sur de Nazaret. Es un sitio arqueológicamente rico, cercano al lugar donde se libraron las batallas de Megido y Tel Megido entre las fuerzas egipcias al mando del faraón Tutmosis III contra una coalición cananea. La fecha más comúnmente aceptada de esa batalla es el 16 de abril del año 1457 a.C., aunque algunos autores la sitúan en el 1479. Una batalla que terminó con la victoria egipcia y obligó a los cananeos a retirarse a Megido, donde posteriormente fueron asediados y vencidos. También se dieron allí otras dos batallas, una en el año 609 a.C., entre las tropas egipcias del faraón Necao II y las tropas del rey Josías de Judá, en cuyo reinado se inició la recopilación y edición del Deuteronomio bajo el liderazgo religioso del profeta Jeremías. Y otra batalla mucho más reciente, en el año 1918 del siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, que constituyó la victoria final de la campaña por la conquista de Palestina por parte de las tropas del ejército británico al mando del general Edmund Allenby, que presionando a través del valle del Jezreel desde el oeste aplastaron a los ejércitos del Imperio Otomano presentes en ese valle y en las orillas del río Jordán. Curiosamente, será en este mismo valle donde, y según el libro bíblico del Apocalipsis, tendrá lugar el Armagedón, la batalla final de los tiempos entre las fuerzas del bien y del mal, las de Satanás contra las de Jesucristo en su segunda venida a la tierra, en la que este último triunfará, eliminando todos los falsos profetas y quedando el mundo libre de toda maldad,
corrupción, injusticia, odio y sus equivalentes para que finalmente reine la paz y la tranquilidad en la tierra y se dé inicio al tiempo eterno en el que los justos irán a los cielos para estar al lado de Dios. En este mismo lugar en el que 3 milenios atrás el faraón Tutmosis III eligió para acabar con la resistencia de los príncipes sirios al Imperio Nuevo. Sin embargo, el mundo ya ha estado al borde de otros armagedones, en lugares muy lejanos y distintos al Monte Mejido. Fue en el mes de octubre del año 1962, con la llamada crisis de los misiles en la isla de Cuba durante la Guerra Fría entre Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La crisis abarcó el periodo comprendido entre el descubrimiento de las instalaciones de misiles balísticos de largo alcance o de alcance medio de la Unión Soviética en la isla de Cuba hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado a la Unión Soviética el 28 de octubre del 62. Esta crisis fue una respuesta de la Unión Soviética del envío de Estados Unidos en 1958 y 59 de misiles nucleares Júpiter de 2.400 kilómetros de alcance a Italia y Turquía, ambos países miembros de la OTAN, en un intento de detener el expansionismo y la influencia soviética en sus territorios. El presidente Eisenhower entre el 53 y el 61 ya había reconocido que instalar esos misiles en esos países, en Turquía y en Italia, con el rango suficiente para atacar a Moscú, podría llevar a la Unión Soviética a responderlo con lo mismo en Cuba o México, por lo que su gobierno inició una política para derrocar al régimen prosoviético instalado en Cuba desde el 59, con la revolución de Fidel Castro. Y produjo una acción que se llamó la invasión de Bahía de Cochino, con exiliados cubanos y sin intervención directa de la fuerza militar norteamericana, que fracasó completamente. Esto motivó la operación Mangosta en octubre del 61, entre las que otras cosas se incluía una operación militar de invasión a Cuba bajo falsa bandera, al estilo de lo ocurrido con el hundimiento del obsoleto acorazado norteamericano May en la bahía de La Habana el 15 de febrero de 1898, que terminó con la presencia de España en la isla de Cuba. Aunque el hundimiento del Maine no fue la causa directa de la confrontación, pero sirvió como catalizador que aceleró el desarrollo de los acontecimientos. Pero Nikita Khrushchev, primer ministro soviético en 1961, alertó a los cubanos y los convenció para que instalaran allí bases nucleares que pudieran ser una disuasión para los planes norteamericanos, lo que fue aceptado por Fidel Castro. Y la realidad significaba que para la URSS igualar la amenaza nuclear de USA, que estaba en Italia y en Turquía, era lo más conveniente. La inteligencia norteamericana descubrió el proceso de instalación de los misiles que inició la crisis que ya he mencionado el 22 de octubre del 62, cuando el presidente Kennedy ordenó el bloqueo naval de la isla de Cuba, en el cual participaron buques de marinas aliadas, entre ellos de Venezuela, como el destructor Zulia, el cual yo formaba parte de su tripulación. A partir de ese momento la tensión entre ambas superpotencias aumentó y se produjo una antesala al conflicto nuclear que amenazaba con destruir a la humanidad, hasta que el 27 de octubre del 62, Khrushchev le propuso a Kennedy el desmantelamiento de los misiles si había una garantía formal por parte de Estados Unidos de no invadir el territorio cubano, y además de que deberían ejecutar el desmantelamiento de las bases nucleares en territorio de Turquía, país fronterizo con la Unión Soviética, y también la retirada del misil balístico de alcance medio Júpiter que mantenían en el sur de Italia. Los diplomáticos soviéticos y estadounidenses realizaron todas las urgentes y continuas negociaciones secretas para solucionar esta crisis, manteniendo excluido a Fidel Castro y el régimen de La Habana.
y tras las negociaciones el presidente Kennedy y su gabinete aceptó la oferta soviética y en la madrugada del 28 de octubre de 1962 se produjo el acuerdo. Fidel Castro lo reprochó públicamente y en correspondencia a Khrushchev bombardeó el acuerdo al que habían llegado Estados Unidos y la Unión Soviética. El 20 de noviembre del 62 terminó el bloqueo y terminó así la posibilidad de que el Armagedón bíblico acabara con la humanidad en ese año 1962. Pero en febrero del 2022, 60 años después, un segundo Armagedón, ya lejos del Caribe, se volvió a presentar como realidad y esta vez muy lejos del Monte Mejido también, de la Palestina israelí, ahora entre Rusia, núcleo de la extinta Unión Soviética, y la OTAN a consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, que incrementó el conflicto armado entre ambos que había comenzado en febrero del año 2014. El 22 de junio, el 25 de junio del 2022, Vladimir Putin, presidente de Rusia, amenazó a la OTAN en ocasión de recibir en San Petersburgo la visita del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y diciendo que en los próximos meses entregarían a Bielorrusia los sistemas tácticos Iskander-M que, como se sabe, pueden emplear misiles balísticos y de crucero tanto en la configuración habitual como en la nuclear. Y curiosamente, aunque guardando la distancia, la motivación de esta nueva posibilidad del Armagedón es muy parecida a la de 1962. Un tira y encoge entre países poderosos de Occidente y Oriente con la excusa de sentirse amenazados unos por los otros sin importarles un comino que con eso pongan en peligro la existencia de todo lo conocido y realizado por la humanidad desde el Homo sapiens hasta hoy. Agregando además en este conflicto Putin que Europa podría ser reducida a cenizas en una guerra nuclear con Rusia. Y afirmando, pero afortunadamente dando abierta la posibilidad de que no era necesario llegar a una situación de esa naturaleza. Yo personalmente creo que estas amenazas veladas de Rusia también fueron respondidas en una forma un poco más allá de lo diplomático por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien dijo que estaba dispuesta la OTAN a proteger a todos los aliados, por supuesto a Finlandia y a Suecia, una vez que se ratificara su adhesión a la OTAN, y que estábamos preparados en Europa para todas las eventualidades. Además, en la cumbre de Madrid del año 2022 se aprobó una nueva estrategia para la próxima década en la que ha pasado a considerarse a Rusia como la principal amenaza para Europa, mientras alerta que China supone un reto para sus valores, abordando que el modo de que Rusia y China siguen buscando beneficios políticos, económicos y militares en toda la vecindad meridional de Europa. Tanto Moscú como Beijing están utilizando su influencia económica, la coerción y los enfoques híbridos para promover sus intereses en la región. Finalmente, este incremento entre la tensión bélica entre Oriente y Occidente vuelve a tener una tercera posibilidad de que el Armagedón bíblico se realice. Es la tensión entre Irán e Israel. En conclusión, esta tensión viene a convertirse como un potenciador de alto calibre de que la profecía se convierta en una fatal realidad y la humanidad desaparezca de la faz de la tierra, y curiosamente la mayoría de la población mundial no puede hacer nada para evitarlo. Solo nos queda esperar que los líderes mundiales
recapaciten como en 1962 y lo que ha habido a partir del 2022 hasta hoy entre Rusia y Europa, y la racionalidad prive sobre la barbarie. Bueno, queridos amigos, eso es todo por hoy. Continuaremos mañana.